¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra nueva edición de mi canal ArcTime95. Un gusto saludarlos. Y bueno, el video de hoy es un video que hacía falta subir. Es respecto a cómo hacer un plano de instalación eléctrica, por lo cual lo haré de la manera más rápida y sencilla que se pueda. Espero les agrade mucho este video y les sea de gran ayuda para cualquier proyecto o cualquier plano si son estudiantes que deban de realizar para algún proyecto final. Ok, antes que nada les muestro que este es un plano de instalación eléctrica ya finalizado, pero yo le borré los elementos, únicamente los voy a ir copiando y pegando para que no nos llevemos mucho tiempo, pero sí me gustaría irlo realizando para que ustedes entiendan de mejor manera el proceso, ¿sale? Ok, lo primero que se debe de hacer en un plano de instalación eléctrica es acomodar las luminarias, por lo que primero debemos buscar el lugar ideal. Siempre recomiendo que sea el centro de cada habitación. Si es más grande podemos meter incluso dos, ¿sale? Recuerden que primero es esa parte, por lo que voy a tomar algunos ya hechos, por lo mismo que les comento para no llevarnos demasiado tiempo, ¿sale? Vamos a comenzar primero colocando las luminarias. En esta parte les comento que es un garage. Esta parte es abierta, por lo que me gustaría colocar un par aquí, justamente para mantener la iluminación ideal en el garage. Traten de centrarlas de mejor manera, para que recuerden que nuestra iluminación debe ser ideal, ¿no? Entonces considerar un radio de iluminación aproximadamente. Ok, una vez que ya pusimos iluminación en el garage, este espacio es abierto. Se me ocurre colocar una al centro aquí del baño. Incluso puede ser un poco, ya es cuestión de estética y de manejo, ¿sale? De la iluminación. Okay. Esta parte les comento, ArcTimers, que es un estudio. Aquí podemos colocar ya una al centro o pueden ser dos. Yo en lo personal voy a dejar, como es un estudio, sí me dan ganas de utilizar dos luminarias, por lo que las voy a colocar de esta manera, ¿sale? Esta parte de la casa, si no me recuerdo, esta es la cocina, el comedor y la sala. Lo vamos a verificar. Efectivamente, cocina, comedor, sala. Entonces se me ocurre en la sala dejar tres luminarias, o bueno, vamos a dejarla sino con dos, también para no saturar de iluminación. En la parte del comedor podemos incluso dejar una, y en la cocina colocaremos otra. Recuerden tratar de reticular lo más que se pueda las luminarias, justamente para mantener, aunque ustedes no lo crean, ArcTimers, justamente en este tipo de planos o de instalación también lleva cierto diseño, la colocación de las luminarias. Ok, esta parte sí es un alero, entonces podemos colocar una de igual forma, manteniendo esa parte. Incluso aquí sí lo podemos centrar, no necesariamente tiene que ser recta como está esta luminaria. Podemos ver, les digo, el margen de cada espacio, y una vez ahí ya colocamos de mejor manera para que esté lo más centrado posible, ¿sale?
bueno, en esta parte se me ocurre colocar luminarias de escalera, justamente para que enciendas la luz y ya puedas subir las escaleras de manera tranquila. Esas son de diferente tipo, tienen este diseño. Entonces vamos a colocar una aquí, ¿vale? Ok. En cuanto a la planta baja, ya quedó lista conforme a las luminarias. Nos vamos a la planta alta y aquí vamos a colocar otra luminaria de escalera. La vamos a rotar. Y la vamos a colocar al final de cuando subes. Muy bien, vamos a colocar aquí otro par dentro de los espacios. Esta parte es un área de televisión. Aquí igual, como ya tenemos iluminación, yo recomendaría incluso colocar dos, también para evitar que se oscurezca mucho la recámara. Va a depender mucho de qué tan amplio sea, ¿vale? Vamos a colocar una aquí. Y otra por este lado. Muy bien. Antes nos vamos a la recámara principal. En la recámara principal vamos a colocar de igual manera, se me ocurre de esta manera, dos luminarias. Vamos a centrarlo lo más que se pueda. Y una en esta parte que es el balcón con su respectivo alero, ¿sale? Aquí tenemos un vestidor. Incluso aquí el vestidor le podemos poner una luminaria de closet, que son prácticamente justamente las de 60 watts. Vamos a tomar una de ese estilo. La vamos a encontrar aquí, ¿vale? Vamos a colocar una al centro y una dentro del closet. En el baño sí es importante mantener buena iluminación, por lo que sugiero centrar otra luminaria de las comunes. En esta parte ya tenemos dos habitaciones que son espejo con baño compartido. En el baño compartido sí se me ocurre mantener dos luminarias, porque si es un poco largo el espacio. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar una aquí y posteriormente otra más o menos a esta distancia, ¿sale? Muy bien, ya de ahí nos vamos a las recámaras. Aquí podemos colocarlas ya sea de esta manera o justamente así. A mí se me ocurre que lo hagamos de esta forma. Y bueno, como hicimos en la recámara principal, vamos a meter una luminaria de closet o vestidor justamente dentro de cada uno de los closets de las recámaras secundarias. Aquí nos queda un espacio muerto, por así decirlo, sin iluminación, pero considero que
no afectaría tanto o no sería necesario mantener aquí una luminaria, ¿sale? Ok, una vez que ya tenemos las luminarias, vamos a poner el número de watts en cada una, ¿sale? Yo por lo general siempre para los planos manejo 100 watts para las luminarias generales, 60 watts para las de closet y 75 para las de escalera. Primero vamos a colocar esa parte para ir adelantando, ¿sale? Les recuerdo que pues este video sí trato de hacerlo lo más rápido posible, pero lo importante también es que lo explique de buena manera para que ustedes lo puedan comprender, ¿sale? Vamos colocando cada luminaria de 100 watts de las generales. Y ya podemos colocar, por ejemplo, las de 60 watts, que son las de los closets, o inclusive de 75 watts, la de las escaleras. Vamos, si no, con las de 75 watts. Recuerden que estos watts o esta medición de watts va a variar, pero sí, siempre les recomiendo dejar un margen más alto, justamente para evitar alguna sobrecarga. Entonces vamos colocando 75 watts y ya luego vienen las de 60 watts. Ok, una vez que ya tenemos las luminarias con sus respectivos watts cada una, podemos comenzar el proceso para colocar lo que son contactos y apagadores. Eso sí es muy importante. Pero antes que nada sí me gustaría principalmente denominar dónde va a estar nuestro medidor. En este caso y en este proyecto yo lo puse en esta zona para tener nuestra toma. Si se dan cuenta, esta es la simbología del medidor, al menos así la hago yo, ¿vale? Y es muy importante colocar la flecha de la acometida. Entonces nos vamos al plano de aquí abajo y colocamos nuestro medidor, que va a ser la toma justamente donde Comisión Federal va a elegir justamente esta alimentación o la ubicación más que nada del medidor, ¿sale? Y también podemos ir planteando lo que va a ser nuestro medidor general. En ese caso a mí siempre me gusta colocarlo detrás de la puerta principal para que al abrir pues no se vea o no esté en plena vista, ¿no? Que sería este tablero general. Este siempre debe de ser su gran mayoría para un gran funcionamiento, de 3x30 amperes, y debe de estar siempre colocado a tierra con un cable calibre 10. Recuerden que los cables del 10 al 2 y 14, el 10 siempre pues tiene mayor potencia, ¿no? O sea, entre más chico sea el número, mayor potencia va a tener. Por eso el calibre 10 es perfecto para el tablero general. Y ahorita les explico el 2 y 14, ¿vale? En ese caso, como les digo, a mí me gusta colocar el tablero general botado a tierra, siempre atrás de la puerta, por lo que vamos a copiar esta simbología
y la vamos a colocar justamente aquí. Muy bien, una vez que ya tenemos esto, podemos ir colocando de una vez nuestro cableado, que va a ser justamente la alimentación al tablero principal, que va a partir del medidor, por lo que este se maneja así, de cierta manera. Excelente, ya conectamos nuestro tablero general al medidor, ¿sale? Muy bien, aquí ya lo que sí podemos empezar a hacer es colocar nuestros apagadores y contactos. En este caso a mí se me ocurre que para encender lo que son los contactos de las luminarias de afuera, vamos a colocar, puede ser uno aquí junto al tablero general. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pero antes que nada, sí les recomiendo una luminaria en esta parte, chicos. Aquí sí. Qué bueno que vi el plano. Ok, como les digo, vamos a colocar apagadores, contactos. O incluso, ¿saben qué? Como está cerrado, sí podemos mantener aquí ya sea un contacto y un apagador para cualquier cosa, para aspirar el coche, para encender el garage, ¿vale? Los vamos a ir colocando. Y por ejemplo, para esta parte se me ocurre algo así. Es este contacto. Este es un contacto sencillo y este es de escalera, por lo que nosotros podemos manejar aquí justamente uno sencillo para el garage, el de escalera justamente para el espacio de las escaleras, ¿vale? Muy bien, ahora aquí sí vamos a eliminar el contacto y vamos a dejar justamente uno de escalera, que nos va a ayudar tanto para la escalera como para encender también esta luminaria, ¿sale? Vamos a ponerlo de esta manera y vamos a colocar de una vez apagadores sencillos. En este caso les voy a ser honesto, aquí también funcionan de escalera, por si por ejemplo quieres apagar alguna luminaria que esté en el comedor, estando en la sala, o como sea, ¿no? Por ejemplo en la cocina también, si aquí tienes a lo mejor un contacto y ya vienes por esta parte, apagas toda esta zona. Eso también es muy práctico hacerlo. Pero en este caso lo vamos a dejar todo en sencillo para que se entienda de mejor manera, ¿sale? Y no revolverlos. Muy bien. Aquí el estudio, vamos a colocar aquí un apagador, siempre lo más pegado que se pueda a la puerta, para justamente que esté más a la mano, más práctico. Y en el baño hacemos de la misma manera eso. Muy bien, ahora vamos a seguir colocando. Aquí se me ocurre colocar uno que va a ser para el comedor. Incluso aquí sí podemos colocar, les digo, uno de escalera. Se me hace mucho más práctico. Ya con el tiempo se irán dando cuenta de por qué. Aquí vamos uno de escalera que nos va a apagar justamente todo este circuito, ¿no? Sí, lo podemos colocar aquí para que sea para la cocina, que va a ser justamente esta parte, y aquí podemos manejar uno para la sala, justamente.
Este nos puede ayudar para la sala y para el alero de aquí afuera. Y pues sí, justamente nos va a abastecer esta parte, ¿no? Muy bien. Bueno, podemos empezar a colocar los contactos de una vez. Este símbolo es para contactos. Y por ejemplo, en el estudio, si es muy importante, entonces yo colocaría, si aquí vamos a tener un escritorio, ya sea para la forma y la acomodo por la ventana, sí colocaría un par de contactos aquí. Para la computadora, alguna luminaria, de hecho, alguna bocina, etcétera. En la sala igual, se me ocurre dejar aquí 2 contactos, ya sea para televisión, para alguna luminaria, alguna bocina, etcétera. En el comedor generalmente no hay tanto problema, pero yo sí colocaría uno aquí esquinado. Y bueno, en la cocina sí es importante aquí dejar uno para el refrigerador. Inclusive me atrevería a dejar 2, ¿vale? Muy bien. Ahora, ya que tenemos nuestros apagadores sin contactos en la parte de arriba, en la parte de abajo, perdón, nos vamos a la planta alta. Lo que primero vamos a hacer es colocar el contacto de escalera, que es este, que nos va a ayudar a encender y apagar las escaleras, ¿vale? Este lo podemos poner aquí, que va a ser el contacto justamente de las escaleras. Ahora vamos a tomar un apagador sencillo. El apagador sencillo iría aquí. Podemos colocarlo justamente para el estudio, para el cuarto de televisión, etcétera. Hay muchos buenos lugares, pero sí, lo más práctico siempre es lo más cerca antes de entrar a un espacio. Ahora vamos a colocar un par de contactos. A mí me gustaría quizás colocar un par aquí, por cualquier cosa. Algo similar a lo que es el estudio, ¿vale? Lo vamos a hacer así. Para tener toma corrientes más práctico, ¿vale? Muy bien, aquí viene una parte interesante que justamente es lo que les comento. Es para las recámaras. Aquí sí es importante quizás meter un apagador tipo escalera, para que cuando quizás te quieras dormir ya lo apagues desde acá, pero al entrar lo puedas encender. Eso es muy práctico. Entonces vamos a hacer esto, ¿vale? Al entrar podemos colocar uno aquí y colocamos otro acá por si para apagarlo justamente, ¿no? Ahora, para encender esta, si es un apagador sencillo, y lo podemos colocar justo por aquí adentro. Muy bien, ahora para el vestidor se me ocurre aquí uno sencillo, y aparte para el baño otro por acá. Nos vamos ahora a las recámaras secundarias y ahorita empezamos a colocar contactos, ¿sale? Aquí igual podemos aplicar la misma que les comenté justamente al entrar, y otro por acá por si es el momento de dormir, ¿sale? Y espejeamos justamente el apagador. Para esta parte colocamos otro sencillo como en la recámara principal, en el closet. Vamos a poner uno en el closet de las secundarias. Este sí lo podemos alinear un poco más. Ahí está. Muy bien, ahora me falta justamente este baño.
también llevaría un contacto sencillo en esta parte, ¿vale? Muy bien, chicos. Vamos a empezar a colocar ahora contactos. Ya colocamos justo en esta parte, que fue lo primero que realizamos. A mí se me ocurriría dejar un contacto aquí y otro por acá, por si se coloca televisión en esta parte. En el baño sí podríamos dejar un contacto por acá. No importa que esté cerca del lavabo, eso sí generalmente no afecta, pero también lo podrían colocar justamente en esta parte. Les digo que aquí es porque luego son ovalines que nos ayudan luego a dejar la plancha o cosas así, ¿no? En el caso de las mujeres, la plancha de cabello. En nuestro caso, pues una rasuradora eléctrica, etcétera. Muy bien. Ya tenemos el contacto aquí. Aquí ya tenemos. Nos vamos justamente a las recámaras secundarias, pero antes en el baño repetimos el mismo proceso. Lo podemos mantener aquí o lo podemos acercar por acá, ¿vale? En esta parte igual, por ejemplo, por la forma que tienen estas recámaras, se maneja que la cama está viendo hacia acá, por lo que podemos dejar un contacto acá para cargar el celular, etcétera, y podemos colocar uno aquí que va a ser que nos sirva justamente para la televisión. Eso ya depende mucho del acomodo, pero sí es lo más práctico, ¿sale? Y vendría siendo acá, sí. Recuerden siempre pegar lo más que se pueda esto, en este caso porque sí lo estoy haciendo un poco de manera rápida, ¿vale? Muy bien, ya que tenemos los contactos, apagadores y las luminarias, es importante, chicos, colocar tableros. Vamos a manejar circuitos siempre en la instalación eléctrica. ¿A qué me refiero con esto? No podemos dejar que todo lo cargue el tablero general, porque es un circuito que se nos va a sobrecargar. Y justamente aquí en una nota puse que cada circuito debe tener menos de 2500 watts. No se debe de sobrecargar, porque esto sí es un riesgo a que haya alguna, que se afecta a algún circuito, ¿no? Alguna falla del circuito. Entonces vamos a manejarlo así. Para cada circuito vamos a manejar un tablero de 20 amperes. Justamente es una otra pastilla, ¿no? En este caso a mí se me ocurre que quizás si nos dan los circuitos, vamos a ver bien esa parte, ¿vale? Por ejemplo, no sé, quizás se me ocurre dejar que un circuito sea esta parte, justamente lo que es garage, el baño, estudio, y quizás podemos agregarle un poco la cocina. Bueno, sí, lo podemos seccionar, ¿vale? Para representar un tablero o una pastilla general es simplemente un cuadro de esta manera, un rectángulo. Lo vamos a copiar y este va a ser nuestro primer circuito, ¿sale? Lo vamos a colocar aquí pegado al tablero general, esta pastilla, y la vamos a unir. Muy bien. Ahora, a partir de este tablero, si se dan cuenta, como en este plano de arriba, vamos a empezar a distribuir todo. De aquí va a salir toda la distribución general. Y aparte se va a ir conectando a otros tableros, que como vamos a utilizar dos, podemos ir colocando el segundo tablero. En este caso recuerden siempre mantenerlo lo más oculto posible. Igual como lo coloqué, creo que sería una buena opción aquí pegado para que no esté a
a simple vista, ¿vale? Entonces de una vez lo podemos ir uniendo con el tablero que ya tenemos acá, que sería el del circuito 2. Y así sería, recuerden, circuito 1, tablero circuito 2. Ahora, ya aquí podemos empezar con el ramaleo, que es muy importante, ¿vale? Si se dan cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, pues por ejemplo, vamos a colocar con polilínea o spline nuestro cableado, ¿vale? Vamos a ir uniendo todas las luminarias de nuestros circuitos. Esto ya se interpreta que está unido. Recuerden siempre hacerlo recto, ¿vale? Muy bien. Ahora podemos unir de esta manera. Muy bien. En este caso nos faltó un contacto, vamos a agregarlo. Y vamos a unir el apagador con su luminaria. Ya posteriormente vamos a hacerlo de esta manera. Recuerden, chicos, que si les agrada el video, los ayuda muchísimo. Los invito a compartirlo, ¿vale? Y a que se suscriban a mi canal. La verdad es de que me han apoyado bastante, entonces pues siempre agradecido con ustedes. Para estos casos, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Se puede colocar de esta manera el cableado. Es un decir, ¿no? Para que vaya justamente del apagador a los contactos y no se vea como tal que salta. O también podría ser, por ejemplo, ¿no? Que vaya de la luminaria al contacto. Pero también es muy válido hacerlo así, justamente por estética y que se entienda de mejor manera el plano, ¿sale? Y bueno, pues este quedaría así. Excelente. Esa luminaria la podemos seguir manteniendo con el circuito 1. O bueno, sí, yo creo que ya sería mejor el 2, ¿vale? Ok, no importa. Vamos a hacer esta parte así. Y aquí ya podemos
comenzar a realizar lo que es el circuito 2. Pero antes vamos a colocar la simbología del circuito 1, ¿vale? Y el cableado para que se vaya entendiendo. Esta parte es del circuito 1. Circuito 1. Excelente. Muy bien. Ahora ya vamos a empezar a colocar de una vez el calibre de cada uno de los cables. ¿Sale, chicos? Miren, para contactos y apagadores vamos a manejar el cable de calibre 12. Es más potente y siempre es el que se debe de utilizar justamente para este caso. Entonces vamos a buscar el de calibre 12. Creo que aquí ya tenía la simbología adecuada. Aquí está, calibre 12. Este siempre va a ser para contactos y apagadores que vayan a la luminaria, ¿vale? Y en el caso de las luminarias, cuando se conectan entre sí, vamos a utilizar el que es calibre 14. Por lo que quedaría así. Vamos a ir haciendo primero el de las luminarias. Calibre 14. Aquí sería calibre 14 también. Y vamos a colocar calibre 12 en estos casos, como lo habíamos comentado. Muy bien. Justamente, como les comento, ¿no? Entre luminarias, calibre 14. Y contactos y apagadores directo a luminarias o entre ellos, calibre 12. ¿Sale? Muy bien, vamos a continuar ahora. Si gustan, primero vamos haciéndolo por partes para no revolvernos al final. En el circuito 1 podemos ir viendo si no rebasa nuestros watts. Por ejemplo, circuito 1, ya tenemos nuestra pastilla de 20 amperes. Vamos a ver cuántos focos de 100 watts tenemos en circuito 1. Los contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Entonces quiere decir que tenemos 600 watts. Le ponemos 6. Circuito 1. De closet, foco de closet no tenemos. Tampoco tenemos luminaria de escalera. Y vamos a contar cuántos contactos. Estos son los más potentes. Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Sale? 1, 2, 3, 4. Sí, es correcto. 4. Vamos a colocar aquí 4. Y vamos a contar. Entonces, en nuestro primer circuito tenemos 600 watts y 1000 watts. Entonces quiere decir que de los 4 contactos hacen 1000 más 600, 1600 watts, ¿vale? Vamos a ponerlo así en nuestro cuadro de cargas. Esta es la simbología, ¿vale? Recuerden que así se identifica cada uno de los elementos. Se me había olvidado comentarles. Ok, ya podemos irnos al diagrama unifilar, donde tenemos la cometida, el medidor, el tablero general, nuestra tierra, que siempre es calibre 10. Y bueno, contamos con cables de calibre 12, 14 en el circuito 1, pero ahora son 1600 watts, ¿vale? Vendría siendo así el acomodo. Ya tenemos nuestros 1600 watts. Muy bien, chicos, seguimos ahora con el circuito 2. Vamos a comenzar a realizarlo. Empezamos a unir nuestro apagador con nuestra luminaria.
Y continuamos. Muy bien. Aquí hacemos la misma que hicimos anteriormente, lo más pegado que se pueda, ¿sale? Incluso aquí las luminarias las unimos entre sí. Muy bien. Aquí de nuestro ramaleo para los contactos. Y bueno, aquí como ya tenemos nuestro apagador, el apagador puede ir directamente ya sea a esta luminaria o al alero, ¿sale? Como ya están conectadas no hay problema, así que lo podemos poner directamente aquí y va a quedar sin ningún problema. Muy bien. Y conectamos una vez la de escalera. Excelente. Muy bien, chicos, hacemos el proceso anterior. Ahora vamos a colocar circuito 2. Circuito 2 para empezarlo a identificar. Aquí quizás sí se nos complica un poquito por la cantidad de contactos, pero ahorita lo revisamos bien, ¿vale? Ahora utilizamos, recuerden, calibre 14 cuando es unión entre luminarias. Y entre contactos es calibre 12. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos, pues repetimos el mismo proceso. Nuestro circuito 2, vamos a ver cuántas luminarias de 100 tenemos. En el circuito 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A ver, otra vez. 5, 6. Pero esta es otra, recuerden, si es cierto. Entonces, de 100 watts tenemos 5. Y tenemos una de 75, que es la de escalera. Ahora, este sí es momento clave. Vamos a ver cuántos contactos. Tenemos... Ay, aquí se me olvidó unir esta parte. Calibre 2, vamos a ponerlo así. Y otro acá. Muy bien, contactos 1,
2, 3, 4, 5. Perfecto, tenemos 5. Vendrían siendo 1250, 1750, 1750, muy bien. Entonces vendría siendo 1625, ¿verdad? Sí, 1625. 1625. Sí, serían 500, 575, más 1000, sí, 1625. Perfecto. Sí nos da el margen. Ok. Ahora nos vamos a la parte de arriba. Y sería bueno igual dividir. A mí me gustaría dividir quizás lo que es esta parte de la escalera con el estudio y la recámara de las recámaras secundarias. Pero antes, sí es cierto, 1625, recuerden, nos vamos a nuestro diagrama unifilar y en el circuito 2 tenemos 1625 watts. Ahora vamos a colocar otra pastilla de 20 amperes. Y esta sí la podemos colocar quizás. Bueno, esta sí podemos colocar una aquí, que va a ser la que nos va a abastecer esto. Y se me ocurre que quizás podamos poner una acá, lo más escondida que se pueda, aquí pegada a esta recámara, ¿vale? O incluso, ¿saben qué? Lo que les mencioné anteriormente hace un rato, atrás de la puerta. Y ahí la mantenemos. Muy bien, para unir esta pastilla, utilizamos esta simbología que es un círculo un poco más pequeño. Así es como yo lo realizo. Y con este vamos a indicar que va a subir. Ahorita vamos a ver. Va a caer más o menos a esta parte. Vamos a... Sí, tenemos este mismo acá. Entonces copiamos y nos caería acá. Este nos va a ayudar mucho a conectarlo con esta pastilla, ¿vale? O sea, lo podemos llevar por acá. Y aquí llegamos. Excelente. Quiere decir que con esto el cable va a subir y sigue el ramaleo para el circuito 3. Vamos a manejar como el 3, ¿sale? Bueno, pues hacemos el mismo proceso. Nos va a funcionar así. El de escalera pues lo ponemos directamente aquí. Vamos a poner recuerden que este cable no significa que va a pasar por abajo, sino siempre por losa, entonces o por muro justamente, entonces no hay ningún problema de representarlo así, ¿sale? Muy bien.
Vamos haciendo el mismo proceso. Luminaria con luminaria. Y aquí podemos pasarlo ya para los contactos. El apagador sí debe ir acá. Muy bien. Ese sí, también lo podemos unir. Y continuamos con esta parte. El ramaleo, así. Muy bien, ya tenemos todo conectado. Vamos a empezar a poner los calibres. No, perdón, primero el circuito, que sería el 3. Circuito 3. Es muy importante, chicos, colocar el número de circuito para que se entienda de mejor manera cuál es cuál, porque la verdad sí, el ramaleo de la instalación eléctrica sí está muy saturado, pero bueno, es como debe realizarse, ¿sale? Ahora vamos a colocar los cables de calibre primero 14, el de las luminarias, vamos a ponerlo así. El 14, aquí también. Y ahora vamos con el cable calibre 12. Calibre 12. Calibre 12 de esta parte. Y acá también calibre 12. Muy bien, ahora nos vamos al cuadro de cargas, circuito 3, y analizamos el número de luminarias, ¿sale? De 100 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. Vamos a ver cuántas tenemos de closet. De closet solo tenemos, bueno, tenemos 2 realmente. Y de escalera tenemos una de 75. Ahora el número de contactos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Excelente, tenemos 5. Justamente, entonces tenemos 600, 720, 720, muy bien, muy bien, aquí tenemos 1250, vale, muy bien. Estoy haciendo bien las cuentas, chicos, para que nos dé bien justamente esa parte, ¿sale? 600, 600, 1850, 1850, 1850, vale. Vamos a utilizar la calculadora, discúlpenme de verdad. Sí, serían 600 más 120 más 75 más 1250, 2045. Excelente, 2045. Ahí está. Nos vamos a nuestro circuito 3 y colocamos aquí 2045. Muy bien, ahí vamos, muy bien. Si se dan cuenta, todo menos, ¿sale? Regresamos, chicos, y ahora nos vamos justamente con esta parte. Aquí no es necesario conectar esto así tal cual. Si se dan cuenta, este ramaleo nos ayuda a que llegue al tablero, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a pegarlo lo más que se pueda. Listo. Vamos a comenzar entonces ahora con el ramaleo del circuito 4. Conectamos luminarias entre sí primero. Bien. Con respectivos apagadores. Ok. Aquí podemos hacer esto. Ay, quedó movido. Y lo que sí es que vamos a conectar, recuerden, el apagador de escalera
en esta luminaria. Muy bien, seguimos realizando el mismo proceso. Excelente. Ya casi terminamos, ¿sale? Y conectamos este. Si se dan cuenta, ahorita hice esto, pero son cruces que se van detectando y te van indicando cómo ramalear de mejor manera, ¿sale? Muy bien. Ahora empezamos a colocar lo de circuito 4, ¿sale? Circuito 4, vendría siendo todo esto ya. Ok, circuito 4, ahí está. Después nos vamos con la colocación de el calibre de cada cable, ¿sale? Calibre 14, luminarias. Aquí. En esta parte. Acá. Y listo, ahora nos vamos con calibre 12. Vendría siendo aquí. En esta parte. Justo por acá. Esta parte. Por acá. Y acá. Aquí miren. Ok, chicos, pues una vez terminando de colocar esa parte, hacemos el mismo procedimiento. Y ahorita voy a usar la calculadora, una disculpa. Vamos a contar las luminarias. De 100 vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Circuito 4, 6 de 100. Vamos a ver cuántas de 60 de closet tenemos. Tenemos 2.
De escalera ya no tenemos ninguna porque la última se quedó en el circuito 3. Ahí vamos a colocar 0. Y contactos, número de contactos. Contactos tenemos, vamos a iniciar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. 5. Muy bien, vamos a hacer la cuenta. Vendrían siendo 600 más 120 más 1250. Tenemos 1970. 1970, el cual lo vamos a actualizar aquí abajo. Y si se dan cuenta, no superamos ya los 2500, eso está excelente. Ahora, para que se vea más de lo que acabamos de hacer, voy a eliminar esto para que saquemos el total de watts, que siempre lo van a pedir, ¿sale? Entonces nos quedamos aquí, ya no vamos a utilizar esto. Vamos a quitarlo. Y vamos a contar, por ejemplo, ya en el total se va a contar lo que es el número de luminarias y ya luego el total de watts. Aquí tenemos 6, 12, 18, 23. Tenemos 23 luminarias de 100 watts. Tenemos 4 luminarias de 60 watts. Tenemos 2 luminarias de 75 watts. Y contactos tenemos 19, ¿vale? 19. Ahora vamos a sacar el total de número de watts. Vamos a borrar esto, serían 1600 más 1625 más 2045 más 1970. Tenemos un total de 7240 watts. 7240 watts. Excelente. Y ahora, este es un punto clave porque siempre en los planos lo piden, ¿vale? 7240 watts está excelente. Vamos a borrar ahora los circuitos que ya no nos pertenecen. Lo vamos a centrar. Y pues este sería el resultado, chicos, de lo que es hacer una instalación eléctrica. Traté de meterle la mayor velocidad posible, pero espero que les haya agradado mucho este video. Recuerden que siempre es importante, justo como lo acabamos de hacer, más la simbología de instalación eléctrica, que aquí la tenemos, justamente, ¿no? Lo que es la cometida, el medidor de luz, el tablero general, los interruptores de 20 amperes. Y ya el tipo de contacto de escalera, sencillo, contacto polarizado sencillo. En este caso, pues sí tengo otras especificaciones, pero ya ustedes, por ejemplo, con base a esto, ya lo pueden poner, por ejemplo, que es de 250. Y esta es la línea entubada, ¿no? Y el tipo de focos que tenemos y la conexión a tierra. Y ya posteriormente van sacando su cuadro de carga, sacan el total, como lo hicimos ahorita, con su diagrama unifilar. Y recuerden, nunca debe superar más de 2500 watts por seguridad. Entonces siempre es bueno repartir cada circuito, y de esta manera se logra lo que es un plano de instalación eléctrica. Si les gustó el video, chicos, los invito a suscribirse a mi canal, a darle like y a recomendarme. La verdad es de que yo les agradezco mucho su apoyo.
y siempre una vez más pues muy contento de que vean mis videos. Sin nada más que decir, les envío un fuerte abrazo, con mucho cariño, Arctimers. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima. Saludos.